sus vidas. Usted tiene palmas, amén, alaben al Señor. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voces de júbilo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Cuántos tienen su corazón en este lugar? Porque acuérdense que el Señor escudriña los corazones. Amén. Cuando venimos a este lugar, tenemos que traer nuestro corazón. Dejar ya las demás cosas allá afuera. Amén. Y traer nuestro corazón. Porque es lo que Dios está buscando, un corazón. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Amén. Debemos de venir delante de su presencia con nuestro corazón. Amén. Porque el Señor es eso. Aleluya, lo que Él quiere. Y dice también la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él emana la vida eterna. Porque Dios, hermano, en su corazón es donde va a comenzar una obra transformadora de cambios. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir cambios? ¿Cuántos quieren ser edificados, hermano? Dice la Biblia que el Señor es fiel y justo para completar su obra en nuestras vidas. Amén. Quizás muchos de los que están acá están comenzando. Quizás usted puede decir: bueno, a mí me falta tanto. Pero no se preocupe, que en las manos del alfarero usted puede llegar a ser un vaso de honra, de gloria, para la gloria y la honra de su Dios. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Si Él lo hizo conmigo, si lo ha hecho con muchos de los que están aquí, con mi hermano Edgar, que me antecedía, Dios también, téngalo por seguro que lo puede hacer con usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a bajar un poquito, me quedó un poquito fuerte, y vamos a estar pasando la palabra del Señor rápidamente. Saludo, amén, a todos mis hermanos, a cada visita que veo en este día por segunda, tercera vez. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Ha hecho bien en venir al mejor lugar que hay en esta vida, y esa es la casa de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora Dios va a hablar en nuestra vida. Quiero también dar la gloria al Señor. Ayer estuvimos en un hogar con nuestro hermano César y fue de grande bendición. Yo sentí, hermanos, que Dios allí, aleluya, realmente que quedó una bendición y algo que Dios quiere hacer en ese hogar. Así que doy gracias al Señor, porque su palabra no vuelve vacía, hermanos. Su palabra no vuelve vacía. Y los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, son bienaventurados, porque ellos serán saciados. Amén. Y llegamos a un hogar que hay hambre y sed de conocer la verdad, hambre y sed de justicia. Y Dios, hermano, obra en esas vidas y en esos corazones. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces, hermanos, invertimos tiempo. Siempre estamos visitando diferentes hogares, tiempo en lugares, hogares y personas que no tienen hambre de Dios, que a todos le dicen sí, que le da lo mismo la mentira o la verdad. Dios no puede obrar ahí. Su palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia, de lo verdadero, esos serán saciados. Ojalá en esta hora que estamos en este lugar hayan venido con hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos bienaventurados hay en este lugar? Aleluya. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Estamos bendecidos, hermanos. Dios estuvo moviendo esta semana pasada y Dios todavía está moviéndose en este lugar. Sentimos la libertad del Espíritu de Dios en este lugar. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. He sentido en mi corazón compartir algo en esta hora que va a ser de utilidad para la iglesia, para todos mis hermanos que ya están, amén, evangelizando, que están con el deseo de salir a evangelizar. Dios bendiga a nuestra hermana Joana Moreno, amén,
que está incorporada, una de nuestras hermanas más nuevitas de la iglesia que está incorporada en el departamento de evangelismo, y con un deseo en su corazón de poder, hermanos, ser discípulo a las naciones. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 16. Si usted tiene su Biblia, búsquelo, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a empezar del 25 y vamos a quedarnos con el verso 30, pero vamos a empezar del 25. Vamos a ponernos en pie, hermanos, amén, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer entonces desde el verso 25, Hechos 16 del 25 en adelante, dice así: en el nombre de Jesús. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí estaba Pablo y Silas, hermano, encarcelados, pero estaban alabando a Dios, estaban cantando a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó, dice, la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria al nombre de Jesús. Dice que todos estaban ahí. Quiere decir que aquellos presos que estaban adentro, hermanos, aleluya, algo había pasado también en ellos. Aleluya. Entonces dice: pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Algo pasó, porque esta persona, hermanos, no quedó igual, no quedó indiferente. Algo pasó, él vio algo que había sucedido, amén, en ese lugar, y es que estos presos, hermanos, estaban allí. Gloria al nombre de Jesús. Y dice el verso 30, aleluya, dice el verso 29: pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto continúa, pero vamos a dejarlo hasta allí. Luego vamos a retomar, amén, qué es lo que sigue. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. Padre santo, Padre bueno, aleluya. Hable en esta hora con el Señor. Haga una oración en esta hora. Padre bueno, en esta hora su palabra ha sido leída, Jesús. Oh Señor, toma dominio de este lugar, de cada vida, de cada corazón. No hemos venido, Señor, a este lugar para irnos de igual manera, para irnos como hemos llegado. Queremos oír su palabra, y su palabra no vuelve vacía. Toma control y dominio, Señor, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Traemos todo pensamiento a los pies de Cristo. Aleluya, a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Para la gloria de su santo nombre. Guíanos, Señor, con su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, una vez más, para la gloria y la honra de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén, amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tome su asiento, pero dando una alabanza al Señor, dándole la gloria que es digno de toda la gloria. Aleluya. Amén. Pablo y Silas, hermanos, estaban encarcelados. Amén. Pablo y Silas estaban encarcelados. Pero ellos no dejaron de alabar a Dios. Ciertamente no estaban en el mejor lugar, pero mientras ellos estaban allí, ellos alababan, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Amén. Ellos no perdieron el tiempo, porque allí habían almas que necesitaban oír. Amén. Muchas veces Dios nos lleva y nos pasa por lugares,
pero siempre, hermano, detrás de un hijo de Dios hay un propósito. No quitará el bien, decía nuestro hermano Edgar, leía, amén, a los que andan en integridad. Aleluya, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y mientras ellos estaban alabando a Dios, no importa, hermano, lo que tú estés pasando, ya sabemos, aleluya, que no importa tu situación que estás viviendo, no importa la circunstancia que estás pasando, aleluya, pero de repente, hermanos, de repente va a venir, aleluya, lo que Dios quiere seguir haciendo con tu vida y nada va a poder parar eso. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos reciben esto en esta hora, hermanos? Aleluya, porque aquí dice que mientras ellos estaban cantando, alabando a Dios, aún en ese lugar, hermanos, quizás oscuro, porque estaban en la parte más adentro, aleluya, dice que de repente vino y sobrevino un gran terremoto, que los cimientos de las cárceles se sacudieron, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron y despertando, aleluya, allí todos, hermanos, quedaron esos presos libres. Gloria al nombre de Jesús. Eso quiere decir, hermanos, aleluya, que Dios siempre tiene el control. ¿Cuánto lo creen? Siempre Dios tiene el control. Lo que debemos hacer es alabar a Dios. Espera en Dios, decía nuestro hermano Elías, porque aún es tiempo de alabarle, alma, al Dios nuestro. Aleluya. ¿Por qué te alabes, oh alma mía? Y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún Él es alabable. Él es nuestra salvación. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mi tema es hoy día, hermanos, aleluya, algo muy importante. Dice la Biblia que este carcelero Filipo, hermanos, amén, luego que él pensaba quitarse la vida, pensando que los presos habían huido, dice que Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí. Dice que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que yo quiero hablar en este día. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta. ¿Cuántos creen que esa pregunta es muy importante? Amén. Quizás muchos no se la han hecho. Quizás algunos se la han hecho y se la han contestado a sí mismos. Amén. O quizás alguien le dijo algo. Pero en esta hora, ¿cuántos quieren que la palabra de Dios nos pueda contestar? ¿Qué es lo que debo hacer para ser salvo? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que saber que la Biblia, la palabra que tenemos, la Biblia es la palabra de Dios. Dice ahí, 2 de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra, dice, en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca, es decir, hasta que yo, se me aclare, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, Dios quiere revelarse a sí mismo. Dios quiere, aleluya, abrir el entendimiento de alguien en esta hora. Dios quiere que usted pueda comprender las Escrituras. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Aleluya. ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios? Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Verso 20 dice: entendiendo primero esto. ¿Qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal o privada. Amén. Es decir, yo no puedo interpretar la palabra a mi manera, usted a su manera y otro a su manera. En realidad, hermano, persona lo puede hacer, alguien lo puede hacer, pero es imposible. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor se confirma a sí misma. Y cuando alguien saca un verso, un texto, y lo interpreta a su manera, si no está, hermanos, aleluya, eso, si no está fundamentado en la palabra del Señor, esa interpretación privada o personal,
va a encontrarse con contradicciones bíblicas, pero la palabra de Dios, sepa usted que la palabra de Dios no se contradice a sí misma, sino que se confirma a sí misma. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Amén. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que nadie puede hacer doctrina de un solo texto. No se puede. La Biblia dice: toda palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. Amén. Cuando vamos a hablar una enseñanza, el tema que sea, o vamos a hablar de una doctrina, amén, tenemos que hacerlo basado en 2 o 3 testigos. Debemos de presentar testigos, amén, aquello que nosotros creemos, o aquello que nosotros profesamos, o aquello que nosotros predicamos. Entonces, tenemos la palabra profética más segura. La Biblia, entonces, la palabra de Dios, y nos habla, amén, la Biblia nos habla a tiempo, fuera de tiempo, también, y antes de tiempo. ¿Cuántos saben? Pero lo más importante es que nos habla antes de tiempo. Nos advierte antes. Amén. Por eso es profética. Nos habla, hermanos, las cosas que no han sucedido todavía y que van a suceder. O nos dice el final, hermano, de un camino antes que nosotros vayamos por ese camino. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y eso, ¿cuántos creen que eso es una grande bendición? Gloria al nombre de Jesús. Entonces es profética porque nos habla antes del tiempo. Amén. Y así dice Isaías 44, versos 6 y 7, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy también el postero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego dice una pregunta, hace una pregunta: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciarles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién anuncia lo que viene y lo que está por venir? Nuestro Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios. Aleluya. El primero y también el postrero. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Porque no hay otro Dios fuera de mí. Gloria al nombre de Jesús. Y hermano, entre muchas cosas que Jesús profetizó, Él también predijo lo que acontecería, hermanos, en estos tiempos finales. Y una de las cosas que Él dijo que sucederían en estos días finales es que se levantarían falsos profetas y falsos maestros, y a muchos se engañarán. Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Y eso lo estamos viendo, amén, todos los días, ¿sí o no? Hay mucho de eso. Falsos profetas están dictando enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, contraria a lo que Dios enseña en su palabra, haciendo que la gente caiga en confusión, produciendo un alejamiento del verdadero plan de salvación que Dios dejó para el hombre. Pero esto, hermano, no nos puede sorprender, porque el Señor lo profetizó, Jesús lo advirtió antes. Y cuando el Señor lo dijo antes, era para que nosotros tengamos cuidado, era para que nosotros estemos preparados, no nos dejemos engañar. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos, después de que ellos le hacen 3 preguntas a Jesús en Mateo 24, 1, 2 y 3, en el verso 3 lo primero que Jesús les dice a ellos es: mirad que nadie os engañe. Entonces eso, hermano, es algo que nos compete a nosotros, a usted y a mí, porque el Señor ya, hermanos, reveló su palabra. Aquí está la palabra de Dios. Esto no está privado, esto no está oculto, esto está revelado. Deuteronomio 29:29. Miren lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas, las que están en este libro de la ley, es para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. Esto está revelado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Esto no está lejos. Para que digamos, aleluya, ¿quién irá por nosotros? No está al otro lado del mar, no está ahí arriba en el cielo. Para que digamos, ¿quién irá por nosotros? Y nos traerá para que lo hagamos con tal que lo cumplamos.
Amén, sino que muy cerca está de ti, dice esta palabra. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? En tu mente y en tu corazón. ¿Cuánto glorifican su nombre? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestro Hijo para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuánto glorifican su nombre? Entonces, hermanos, el Señor advirtió. Y si el Señor advirtió, a nosotros nos compete, amén, mirad que nadie os engañe. Mirad el vigilar. Mirad, hermanos, observar. Estar atento. Usted no puede decir a todo amén. Usted no puede decirle amén, no puede aceptar todo. Amén. Si yo estoy hablando algo que no está conforme a la palabra de Dios, usted no puede recibirlo. No puede decir amén. No porque yo sea el pastor de mi iglesia o quien sea. Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque hoy día, hermanos, hay falsos profetas que están confundiendo a la gente. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios no es Dios de confusión, sino que Él es Dios de paz y de orden. Es por eso que necesitamos que sea la palabra de Dios la que responda, amén, nuestras preguntas. El fundamento de nuestra fe, hermanos, aleluya, es la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Nuestra fe debe estar fundada solamente en un solo lugar, y eso es la palabra del Señor. No es que mi papá me dijo, no es que mi hermano me dijo, no es que mi abuela, mi amigo me dijo, alguien me dijo esto. Compruébalo si está correcto en la palabra del Señor. Porque esta palabra es la que nos va a salvar. Si hacemos como ella dice. Así dijo Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Amén. Y esa pregunta es muy importante, porque el evangelio de eso trata. Amén. La Biblia dice que este evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que crea, judío primeramente y también al griego. Amén. Este evangelio es para salvación. Aleluya. Es muy importante, hermanos. Estos evangelios son buenas nuevas de salvación. ¿De qué sirve, hermanos, reunir gente si la gente se va a perder? No nos sirve juntar gente y que esa gente se vaya a perder. Esa pregunta es muy importante, pero más importante todavía es la respuesta, porque si la respuesta está equivocada, la persona, hermanos, se va a perder. Pero si la respuesta está verdadera, la persona puede salvar su alma. Miren, vamos a ir compartiendo, vamos a ir conversando. Una gran mayoría de organizaciones religiosas, hermano, están enseñando que para ser salvo basta que usted crea en Dios y sea una buena persona. Amén. ¿Me escuchó eso? Escúchelo bien. Hay una gran mayoría de organizaciones religiosas que están enseñando que para ser salvo basta que usted crea en Dios y sea una buena persona. Inmediatamente le digo, eso no tiene sustento bíblico. Todo lo contrario, porque una sola cita le puedo decir para avanzar. No vamos a leerlo ahora, pero luego lo vamos a ver. En Hechos capítulo 10 verso 1 dice que había un hombre llamado Cornelio que era piadoso, temeroso de Dios. Amén. Que con toda su casa, que oraba a Dios siempre y hacía muchas limonas. Cuando vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Hechos, vemos que este hombre, aunque era piadoso, era temeroso de Dios, con toda su casa, oraba a Dios, siempre hacía muchas limonas, todavía no era salvo. Porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero quiero decirle, Dios nos dio un plan de salvación. Dios, escúchelo bien, Dios nos dio un plan de salvación. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús?
Entonces luego vamos a ver otros. Luego vamos a ver esto con más detalle. Pero hay una gran mayoría de organizaciones religiosas que están enseñando que para ser salvo basta que usted crea en Dios y sea una buena persona. Amén. Otras están enseñando que basta que usted acepte a Jesús como su Salvador y usted ya es salvo. Pero eso, hermanos, tampoco está. Si alguien encuentra un verso que diga eso, por favor, párese y dígalo. Pastor, aquí dice, los apóstoles lo hicieron, Jesús lo dijo. Pero eso no está en la Biblia. Pero ¿cuánto han escuchado eso? Sean sinceros. ¿Cuánto han escuchado que para ser salvo hay que aceptar a Jesús como su Salvador? Repita una oración y usted es salvo. ¿Pero cuánto han escuchado eso? Yo lo he escuchado todos los días, como dice el hermano. Estamos escuchando eso. ¿De dónde salió eso? Porque eso no está en la Biblia. Amén. ¿Cuánto creen que es importante lo que estamos hablando? Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios entonces? Esa es la pregunta. Es muy importante, hermano, que podamos estar claros en cuanto a la salvación. Amén. Podemos decir la salvación inicial. Porque cuando una persona viene al Señor, hay una salvación inicial. No necesita esa persona estar 2 años para que sea salvo. No, esa persona en un momento puede ser salvo. Pero si está realmente haciendo el plan que Dios dejó. ¿Cuánto lo creen? Porque hay un plan de salvación que Dios nos dio. Y eso está en la palabra del Señor. Amén. Primero que nada, el plan de salvación tiene que estar conforme a lo que la Biblia enseña. Amén. Eso es muy importante. San Juan 8:31, Jesús le dijo a los judíos, miren lo que le dijo. San Juan 8:31, Jesús le dijo a los que habían creído en Él. ¿Cuántos creen en Él? Si usted ha creído en Él, no basta creer en Él. Y listo. Porque aquí dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dijo a los que habían creído? Desde ya, hermanos, ahí está echando por tierra esa doctrina falsa de que basta con creer en Dios para ser salvo. Porque aquí Jesús le está diciendo a los judíos que habían creído en Él. ¿Cierto? Él no le dijo, bueno, ya está listo. Ustedes ya creen en mí, así que están listos. Váyanse a su casa y sigan creyendo. No. Él le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo primero. Discípulo es seguidor. Discípulo es un aprendiz, pero también es un seguidor de un maestro. Si vosotros, aleluya, permaneciereis en mi palabra, es decir, que ya lo estaba dicho de estas personas que creían en Él. Hermano, hoy día está lleno de gente que cree en Dios. Usted sale afuera y todos creen en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no basta con creer en Dios para ser salvo. Porque Jesús aquí dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea, ni siquiera, hermano, Jesús lo estaba dando por hecho, sino que le estaba diciendo, depende de ustedes. Hay una salvación, pero depende de ustedes. Hay una verdad, pero depende de ustedes. Dios es tan justo, hermano, que deja en nuestras manos, en nuestra decisión, en conocer la verdad, en ser salvos o no ser salvos. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Ellos creían en Dios. Dijo Jesús a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay otros discípulos que no son verdaderos. Verso 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuántos de ustedes están entendiendo que para conocer la verdad, qué hay que hacer? ¿Salirse de la palabra? ¿Alguien puede decir, no de los hermanos más acá, alguien, hermanos nuevos, alguien está entendiendo que para conocer la verdad, qué debemos de hacer? Dígalo nomás. ¿Permanecer dónde? En la palabra de Dios. ¿Cierto? Es lo que el Señor está diciendo. Si vosotros permaneciereis donde en mi palabra.
seréis verdaderamente mis seguidores. Hoy día todos se dicen ser cristianos, pero aquel día, hermanos, se les dijo cristianos, amén, aquellos que hacían, amén, lo que el Señor les dijo que hicieran. No se pusieron ellos cristianos, sino que le llamaron cristianos porque hacían lo que Jesús hacía. ¿Cuántos quieren hacer lo que Jesús hizo? Él dio ejemplo. Dice la Biblia, sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo también de Cristo. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, eso es lo primero que debemos de saber, que para llegar a la verdad no tenemos que salirnos de la palabra del Señor. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura es útil para qué cosa? Para enseñar. La palabra del Señor es útil para enseñarnos a nosotros, pero también es útil para redarguir, nos redarguye. Cuando usted oye la palabra de Dios y aprende algo y quiere hacer otra cosa, la palabra te redarguye. La palabra, hermanos, son espíritu y son vida. Esto no es cualquier libro. La palabra de Dios, hermano, no es cualquier cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta. Antes bien están todas desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Cuando Dios nos mira, hermanos, aleluya, antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce. Por eso que la palabra de Dios está todo advertido antes de tiempo. Por eso que esta es la palabra profética más segura que tenemos. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Cuánto glorifican su nombre? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, pero también para corregir. Si estoy equivocado, la palabra del Señor es útil para corregir. Amén. Y para instruir es preparar, capacitar. Dice en justicia, o sea, sin equivocación, en justicia. Mire lo que es la palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre de Jesús. He conversado con líderes, hermanos, de otras organizaciones, con muchas personas que creen, hermanos, y profesan la salvación de último minuto. Amén. Es una salvación de último minuto. Es decir, alguien en alguna oportunidad quizás sufrió un accidente. Amén. Y esta persona está grave quizás en sus últimos minutos y segundos. Y ellos dicen que si esta persona, aunque nunca se interesó en Dios, aunque nunca buscó a Dios, quizás vivió una vida siempre lejos, apartada de la voluntad de Dios o del plan de Dios, pero allí en sus últimos minutos, en su último segundo de vida, si esta persona, amén, está ahí ya por pasar, hermanos, de esta vida a la otra. Si esta persona, alguien, dicen ellos, se acerca y le dice que acepta a Jesús, que nombre el nombre de Jesús y lo acepta en su vida, esta persona va a ser salva y Dios lo va a recibir en su gloria. Esa es, hermano, una doctrina, o no es doctrina, porque la doctrina son enseñanzas que están basadas, amén, y que se fundamentan no en un solo versículo o en una creencia. Yo creo que más estas son dogmas de hombres, creencias, porque ellos dicen la salvación de último minuto. Ahora, ojalá fuera así, hermanos, amén, ojalá fuera así, porque yo no estoy en contra de que fuera así, hermano. El asunto es que no es así, porque la Biblia, hermanos, no está eso. Amén. Yo sé que hay muchos que están a esta hora preguntándose, pero vamos a ir a la palabra del Señor. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado.
llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué dice aquí? Que debemos de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 6 verso 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice la Biblia: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí o no? Entonces, cuando Dios está hablando que en tiempo aceptable Él nos está llamando, es decir, que Dios no te va a llamar cuando tú estés muriendo. En los últimos segundos Dios te va a llamar. No, Dios te está llamando ahora. Dios te está llamando cuando tú tienes vida. Dios te está llamando cuando tú estás sanito. Dios te está llamando ahora que tú estás respirando. Ahora en tiempo aceptable, aleluya, te he llamado, aleluya. Y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora, tiempo aceptable. Si hoy oyeres mi voz, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Si no, de otra manera, hermanos, todos nos fuéramos a hacer nuestra vida. Amén. Y antes de morir, entonces, Señor, ahora te acepto. Pero no habrían cristianos, porque estarían todos ocupados en sus caminos. La Biblia dice que ancho es el camino, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que van por él. Es fácil, ese camino no hay nada que hacer. Usted despierta y hace lo que quiere. No le da cuenta a nadie. Se levanta y se acuesta y hace lo que quiere. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Ayer estábamos compartiendo en la casa y mi hijo me decía: papá, no es que sea difícil el camino angosto, solamente hay que esforzarse. Y eso es lo que Jesús dijo: esfuércense por entrar en la puerta estrecha. Esfuércense. Muchas veces nos esforzamos para otras cosas, pero para lo que salva no le ponemos esfuerzo. ¿Cuántos se quieren esforzar? Los que se esfuerzan, dijo el Señor, van a arrebatar el reino de los cielos. Entonces, hermanos, aleluya, esa salvación de último minuto se predica, se enseña. Yo he hablado con personas líderes de otra iglesia y lo predican. Y vamos a la Biblia, y cuando llegamos empezamos a hablar en la Biblia, hermanos, inmediatamente se desvanece esa doctrina porque no tiene fundamento. Amén. Gálatas 6, 7 y 8. Porque vamos a ver Gálatas 6, 7 y 8. Vivir una vida, hermanos, apartada de Dios, luego antes de morir con solo decir: Jesús, ahora te acepto porque me estoy muriendo y ya soy salvo. Eso no tiene fundamento bíblico. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Dios es tan justo, hermanos, que Él lo dejó en nuestras manos. Que lo que nosotros sembramos, vamos a segar. No puede ser que una persona toda su vida sembró para la carne, para los deseos de la carne, para los vicios, para todas las cosas de la carne, y en el último momento quiere cosechar vida eterna. Eso es una contradicción. Eso, hermanos, no concuerda con la palabra del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Usted no va a la huerta, hermanos, a sembrar zanahorias para cosechar, hermano, habas. Imposible. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Cuántos quieren sembrar para el Espíritu? Entonces usted va a segar vida eterna. Aleluya. Entonces un día de esto, cuando usted tenga que partir, ¿sabe a dónde usted va a aparecer? Aleluya, en el cielo, en el reino de Dios, porque usted está sembrando para el Espíritu, y los que siembran para el Espíritu segarán vida eterna.
pastor, es hacer la voluntad de Dios. Es estar en este lugar. ¿Cuántos saben que estar en este lugar es la voluntad de Dios? Usted podría estar en otro lugar. Muchos hoy día no están aquí. Algunos hermanos están enfermos o por diferentes motivos, Dios lo sabe. Pero esto podría estar repleto, lleno. Amén, pero hay personas que le ganó la carne y están sembrando para la carne. La carne se opone contra el espíritu. Amén. Pero ¿cuántos no le quieren dar el gusto a la carne? No os engañéis. Dios no puede asegurar, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermano, y podría leer 50 versículos más que empiezan a derrumbar esta teoría de la salvación de último minuto. Pero vamos a seguir con unos pocos más. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Hoy muchos líderes están enseñando eso, hermano. Y están enseñando esta salvación de último minuto. Pero si así fuera, ¿dónde queda la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en la Biblia que ni una tilde va a pasar, sino que se va a cumplir. Así dice Isaías 48. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces mejor cumplir la palabra. Amén. Es mejor cumplir la palabra del Señor. Eso que estamos hablando, hermano, es tan importante. Amén. Yo sé que esto es, quizás podemos decir que, bueno, nosotros ya llevamos un tiempo y todo, pero esto es importante que usted lo tenga muy claro para poderlo enseñar, predicar, porque esto está, hermano, destruyendo a mucha gente. Está engañando a mucha gente. Muchos se están perdiendo porque piensan, como dijo el Señor Jesús cuando le preguntaron: Señor, ¿son muchos los que se pierden? Así le dijo, ¿no? Entonces el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. No podemos procurar, tenemos que estar seguros. Pablo dijo: yo estoy seguro. ¿Cuántos quieren estar seguros? Aleluya. Tenemos una palabra profética más segura, que antes de que suceda nos está advirtiendo qué es lo que debemos de hacer. Cuando alaben el nombre de Jesús. Si fuera así, esta salvación, hermanos, de último minuto fuera una realidad, ¿dónde entonces queda lo que Jesús le dijo en San Juan capítulo 3, verso 3 en adelante a Nicodemo? Hermanos, Nicodemo era un principal de los judíos. Era un gobernante de los judíos. Amén. Y Jesús le dijo en el verso 11, si no me equivoco: eres tú maestro de la ley. O sea que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un principal de los judíos, era un gobernante de los judíos, pero además era maestro de la ley. Amén. Estoy en San Juan capítulo 3, verso 3. El verso 1 dice que era un gobernante. Entonces el verso 11, si no me equivoco, Jesús le dijo: eres tú maestro de la ley. Entonces cuando leemos San Juan 3, capítulo 3 en adelante, ¿cuántos están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos quieren ser entendidos? San Juan capítulo 3, verso 10, le respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Quién era Nicodemo entonces? ¿Era una persona que no sabía nada? Era un maestro, él enseñaba. Es decir, era un pastor hoy día. ¿Ya? Y Jesús a él le dijo. Amén. A él le dijo esto. Verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7, mire lo que dice: no te sorprendas, no te maravilles, porque Nicodemo como que se escandalizó. Hermano, yo he estado con personas líderes, amén, de otras iglesias, denominaciones, que se han escandalizado. Y me han dicho: pero ¿cómo usted puede decir eso? Yo llevo 40 años y usted entonces me está diciendo que yo no soy salvo. No, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Ahora, si usted quiere, lo cree, pero yo creo lo que la Biblia enseña. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Cuánto glorifican su nombre? Muchos hermanos, aleluya, se escandalizan cuando en realidad es palabra de Dios. Y si a Jesús le pasó, hermanos, Nicodemo se escandalizó. Y Jesús le dijo: no te maravilles de que te dije, es necesario que nazca de nuevo. Pero ¿cómo si yo soy maestro de la ley? Yo soy un principal. Yo soy un gobernante de los judíos. Yo enseño en las sinagogas. Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Si no, no podrás entrar en el reino de los cielos. Pero yo tengo 40 años. No importa el año. Lo que importa es la palabra del Señor. El que guarda mi palabra no verá muerte. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Verso 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Es decir, que Nicodemo se estaba oponiendo a la palabra del Señor. ¿Sí o no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay muchos que no creen, hermanos, a la palabra del Señor, y se inventan caminos más cortos. Pero no, aquí no podemos inventar caminos más cortos. La Biblia dice que el que no lucha legítimamente no puede ser coronado. Si alguno habla, dice 1 Pedro 4:11, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. ¿Tú quieres que Dios se glorifique en tu vida? ¿Tú quieres que Dios se glorifique en tu casa, en tu familia? Habla lo que la Biblia dice. Enseña lo que la Biblia dice. Cree a la palabra del Señor. ¿Cuánto alaban su nombre? Entonces, si Nicodemo, siendo un maestro de la ley, Jesús le dice: no te maravilles que tienes que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, ¿dónde queda la salvación de último minuto? Amén. ¿Cuánto Dios le ha dado inteligencia? Amén. ¿Cuánto Dios le ha dado sabiduría? Saque cuenta, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Si Nicodemo, hermanos, era un maestro de la ley. ¿Cuántos están entendiendo? El Señor Jesús nos dejó un plan de salvación. Sus apóstoles lo cumplieron. Aleluya, con todos los que creyeron en el Evangelio. Amén. Vamos a ir a Hechos 2:38. Usted se va a dar cuenta en el verso 37. Vamos a ver el verso 41. ¿A cuánto les gusta esto, hermanos? ¿Cuántos quieren oír, hermanos, la respuesta en la palabra del Señor? Hechos 2, mire, Hechos 2, capítulo 2, verso 37, dice, aquí cuando Pedro estaba en su primer discurso, después de que la iglesia nació en el día de Pentecostés, amén, por la llenura del Espíritu Santo. Y en el verso 37 le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Dice la Biblia, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al otro apóstol: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí por primera vez, esta es la primera vez que los apóstoles están, hermanos, hablando estas palabras. Antes de esto no están. Antes de esto habían recibido el mandato, el mandamiento. Jesucristo se lo había dado en Marcos 16:15, en Lucas 24:45 al 48. Amén.
en Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 48, San Juan 20, Hechos 1, del 1 al 8. Allí el Señor Jesús le dio el mandamiento. Amén, le dijo: id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre. ¿Cuántos saben cuál es el nombre? En mi nombre. Y luego le dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Lucas 24, 45 al 48 también le dice: amén, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Marcos 16, 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Amén. Entonces aquí, hermanos, Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos, y miren, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que la salvación de últimos minutos no tiene un fundamento bíblico. No puede ser que yo viva mi vida, haga lo que quiera, y cuando me estoy muriendo: Señor, ahora te acepto porque me estoy muriendo. Hermano, eso no tiene sustento bíblico. ¿Cuántos lo están entendiendo? Para seguir avanzando, ya vamos a finalizar, pero es importante que usted pueda estar claro. Dice el verso 41 que los que recibieron su palabra se bautizaron. Amén. Y se añadieron aquel día 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, yo quiero echarle una pasadita rápida. Hechos capítulo 8. ¿Qué es lo que los apóstoles predicaban? Porque Efesios 2:20 nos manda a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos fueron los que Jesús eligió. Estuvo con ellos 3 años y medio enseñándoles, y les dio mandamiento luego por el Espíritu de lo que ellos debían hacer. Amén. Hechos 1 así lo dice en adelante. Entonces, hermanos, Jesús nos manda a edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Hechos capítulo 8, verso 12, mire lo que dice. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, aquí están los samaritanos, amén, recibiendo el evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo la señal y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Acuérdense, Jesús le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu. Amén. Y estamos viendo que está lo que está sucediendo aquí. Amén. Hechos capítulo 8. Amén. Hechos 19:5. No voy a tomar todas las citas, solo algunas. Hechos 19:5 dice, amén, que poquito antes Pablo llegó a Éfeso. Aquí nació la iglesia de Efesios. Aquí donde nace la iglesia de los Efesios. Aconteció que entre tanto, el verso 1 de Hechos 19, que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: recibid. Miren la pregunta. Amén. Ayer estábamos en un hogar, y yo le decía al hermano que estaba ahí, Pablo lo primero que hizo cuando encontró a los discípulos, inmediatamente le dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. ¿Por qué? Porque es importante. Porque el Señor quiere que usted sea un vencedor. El Señor quiere que usted sea salvo. Pablo la tenía clara, hermanos. Aleluya. Y le dice: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le pregunta: bueno, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos responden: en el bautismo de Juan. Amén. Pablo le dice, le explica: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan no era para perdón de los pecados, era un bautismo de arrepentimiento. Amén. Entonces venía Jesús y Jesús le perdonaba los pecados. Pero ¿qué hacemos si Jesús se fue al cielo? Él nos dejó un plan de salvación. Él nos dio un plan de salvación. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Y ahora la Biblia dice, Hechos 4:11, este es Jesús, la piedra reprobada, despreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces le preguntan, ¿quién fuiste bautizado? Y dijeron el bautismo de Juan. Pablo le explica que ese bautismo era de arrepentimiento. Pablo luego le dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Alguien está entendiendo en esta hora? Aleluya. Entonces, hermano, aleluya, si nosotros vamos al primer verso de la Biblia, a Hechos 10, o sea, al primer verso que leímos, cuando se acuerdan que leímos Filipo, Hechos capítulo 16. ¿Qué pasó allí entonces? Porque muchos se quedan, amén, con esa respuesta. Cuando muchos dicen, hermano, y he escuchado a muchos líderes de organizaciones religiosas hablar esto, amén, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y listo, y quedaron hasta ahí. Pero eso no queda ahí. Esto no queda ahí. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Vamos al verso 30 entonces. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego, ¿qué dice? Y le hablaron la palabra. Hermano, si alguien cree en Dios, necesita venir a oír la palabra. Si alguien cree en Dios, no se cree con creer en Dios nomás. Usted necesita oír la palabra. Usted necesita oír el mensaje de salvación. Usted necesita oír qué debe hacer para ser salvo. No, creer en Dios, hermano, no es listo, nada más hago. Eso sería una fe muerta. Es una fe muerta. La fe sin obra, dice la Biblia, es muerta. Si yo creo en Dios, pero no hago su palabra, no me sirve de nada. Entonces dice, y le hablaron la palabra del Señor. Ojo ahí. Amén. Entonces no es solo creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír? Y el oír es por la palabra de Dios. Y mira, y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y mire lo que dice. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, es decir, salieron de la casa y se fueron a otro lugar. Fueron a buscar agua. ¿Sí o no? Porque se fueron a bautizar, hermanos. Primero oyeron la palabra y luego partieron a buscar agua. ¿Cuánto alaban su nombre? Porque dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En la casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, le lavó la herida y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y luego dice, y llevándolo a su casa. Es decir, salieron de la casa. Amén. Y luego volvieron a la casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están, hermanos, entendiendo en esta hora? Gloria al nombre del Señor Jesús. Esto se parece a lo que sucedió en Hechos 8. Amén. Hechos 8, verso 26. Así rápidamente. Mire, dice la Biblia que un ángel del Señor habló a quien, a Felipe, ¿cierto? Y le dijo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y yendo al profeta Isaías. Amén. Entonces dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo: Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el Evangelio de Jesús. Y mire lo que lleva el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El Evangelio de Jesús no es creer nomás. El Evangelio de Jesús lleva arrepentimiento y perdón de pecados en las aguas del bautismo por la llenura, aleluya, del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Hermano, la salvación del último minuto, aleluya, es un engaño, es una invención humana. Eso no tiene sustento bíblico. 1 Corintios 10 dice: hermano, no quiero que ignoréis. ¿Qué cosa, Pablo? ¿Qué cosa no debemos de ignorar? Amén. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10. No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué cosa? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Lo que hoy día estamos predicando, aleluya, es palabra de Dios, hermano. Aleluya, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Es decir, todos fueron bautizados en agua y también en el Espíritu Santo, porque el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Gálatas 3:27 dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ahora ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos ahora uno en Cristo. Y si somos de Cristo, aleluya, también somos herederos de la promesa de Abraham. Cuando alaba el nombre de Jesús. Pablo, hermanos, en Hechos 22:16. Pablo en Hechos 22:16. Mire, Pablo en Hechos 22:16. Amén. Dice la Biblia que el verso anterior, Hechos 22, dice que Ananías, cierto, le dijo lo que le había sucedido. El Dios de vuestros padres te escogió para que, cierto, puedas oír su voluntad, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16 le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuánto alaba el nombre de Jesús? Hermanos, todos los que oyeron el Evangelio, aleluya, absolutamente todos, en la vida no va a encontrar a nadie que haya oído el Evangelio y no haya cumplido nacer de agua y nacer del Espíritu. Nacer de agua siendo bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, porque el bautismo, por eso no es para niños, porque el bautismo es para perdón de los pecados. Otra cosa que no predican muchas organizaciones religiosas. Muchos dicen: yo, hermanos, vengo de allá. Y le contaba ayer a uno de nuestros hermanitos que Dios está añadiendo a su iglesia. Le contaba: yo vengo de allá, hermanos. Yo vengo, amo a esa gente, amo a esas personas. Yo vengo a una iglesia. Cuando yo fui a pedir mi bautismo con mi esposa, y le dije: queremos ser bautizados porque queríamos cumplir la palabra del Señor. Y el pastor, riéndose, nos dijo: no se preocupen, chiquillos, el agua no salva a nadie. No se preocupen, eso no es importante. Dios mío, qué terrible, hermanos. Sabemos que el agua no salva, pero el Señor dio un mandamiento. Él dijo: si me amás, guardad mis mandamientos.
Él dejó, hermanos, aleluya, un plan de salvación. Y Él les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Jesús mismo lo dijo con sus labios: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Jesús mismo le dijo a Nicodemo: de cierto, digo Nicodemo, que tú eres un maestro. Aunque tú predicas, enseñas, de cierto te digo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Porque si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánto están comprendiendo, hermanos? No es una oración de último momento que va a salvar al hombre. No es aceptar a Jesús, porque eso no es bíblico, hermano. Amén. Muchas veces escuchamos eso. Amén. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? ¿Dónde está eso en la Biblia? No dice eso la Biblia. Pedro dijo a los que le preguntaron: ¿qué debemos de hacer? No les dijo: acepten a Jesús y vamos a orar por ustedes y son salvos. Jesús no le dijo eso tampoco a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de agua y del Espíritu. Los discípulos, los apóstoles, le dijeron a los que le preguntaron qué debemos de hacer, le dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿A quién le creemos, hermano? A la palabra de Dios. ¿A quién le creemos? A lo que dice la Biblia. Amén. Y quiero terminar con Hechos capítulo 10, verso 1, para que usted mismo se dé cuenta. Hechos 10, 1. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada en italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre ejemplar. ¿Cuántos quieren ser así como él? Yo quiero ser así, hermanos, porque él era un ejemplo, un hombre ejemplar. Mire, él se vio, dice claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones, tu limón han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y diga usted, ¿qué le dijo? Él te dirá lo que es necesario. Cuando usted va a buscar en el diccionario qué significa necesario, o el sinónimo de la palabra necesario, ¿sabe que usted va a encontrar? Imprescindible. Quiere decir irreemplazable. Lo que Cornelio tenía que hacer, hermanos, aleluya, no lo podía reemplazar con otra cosa. Era indispensable, imprescindible, amén, lo que él tenía que hacer. ¿Cuántos ya están, amén, si no lo sabía, adivinando qué es lo que tenía que hacer? Pero veamos un poquito aquí, el verso 32, o el verso 34, perdón. Pedro dice que abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, sagrada del que le teme y hace justicia. Él temía a Dios, él comenzó a hacer lo que él sabía solamente. Él sabía eso y eso hacía. Pero ¿cuántos se acuerdan que una vez prediqué, hermano Edier? ¿Qué prediqué? Prediqué que acerca de que la ignorancia de la ley no te encimen de su cumplimiento. Si usted hoy día, hermanos, comete alguna falta contra la ley aquí terrenal, usted no va a decir: ay, que yo no sabía. Bueno, ¿por qué no lo estudió? ¿Cierto? ¿Sí o no? Igual le van a cobrar un parte. Igual usted va, porque la ley, eso es, hermano, bíblico. Yo lo prediqué. Amén. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Por eso la Biblia dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. O sea, 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Jesús le dijo a los judíos: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Por eso estamos aquí estudiando la palabra del Señor, para que usted no ignore, para que usted no erre, para que usted no sea destruido.
Porque por falta de entendimiento dice que la Biblia que la gente perece. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Cuánto glorifican? Cornelio no sabía que tenía que ser bautizado. No sabía que había Espíritu Santo. Pero él lo que sabía lo guardó. Y cuando hay alguien que realmente es fiel en lo poco, aleluya, de repente el Señor va a permitir. Cuando hay alguien que tiene hambre y sed de justicia, cuando hay alguien que quiere conocer la verdad, hermanos, aleluya, Dios va a hacer y va a mover lo que sea para que ese que tiene hambre, para que ese que tiene sed de conocer, aleluya, la verdad, hambre y sed de justicia, pueda ser saciado. Dios va a mover lo que sea, hermanos. Yo siempre doy gracias a Dios por mi madre, porque ella se mantuvo fiel. Amén. Lleva ella años sirviendo al Señor, pero cuando ella estaba donde estaba, no conocía el plan bíblico de salvación, porque nunca se lo predicaron, nunca se lo enseñaron. Pero ella guardaba todo lo que sabía fielmente. Y siempre estaba orando por mí, siempre me amonestaba, siempre oraba por mí. Amén. Y un día Dios nos permitió, aleluya, oír, amén, esta verdad gloriosa. Quizás nadie nos la predicó, pero Dios por su misericordia nos la reveló. Y nos dimos cuenta que lo que la Biblia enseñaba era lo que teníamos que hacer. Oh, el lugar donde íbamos no nos enseñaban eso. No creían en eso, tenían otro librito aparte. Amén, no nos predicaban esto. Pero nosotros teníamos hambre de Dios. Necesitábamos, aleluya, más de Él. ¿Cuántos necesitan más de Él? Porque los que tienen hambre van a ser saciados, dijo el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Cornelio, hermanos, lo que él sabía, lo cumplió. Hay personas que lo poco que saben no lo guardan, no lo viven. Amén. La Biblia dice que el que lo poco es fiel, también en lo más va a ser fiel. Y el que lo muy poco es infiel, también en lo más va a ser fiel. Entonces Dios no nos puede dar más si nosotros no guardamos primero lo pequeño. La Biblia dice: bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando alaban el nombre de Jesús. Cornelio era piadoso, era temeroso de Dios. Y entonces Dios, hermano, envió su ángel. Él le dijo: anda donde Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Aleluya. Vamos terminando aquí. Verso 43. Aleluya. De este verso 42. Y nos mandó que se predicase al pueblo. Amén. Verso 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire lo que sucedió. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estos eran los fieles de la circuncisión, los judíos. Ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Amén. Ellos creían que los gentiles no podían ser salvos. Amén. Pero Dios ya le había revelado a Pedro que no llame como un inmundo lo que él había santificado. Pocos versos más adelante. Entonces aquí dice que los fieles de la circuncisión quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. El verso 45. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede ahora alguno impedir acaso el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Nadie se pudo oponer. El nombre de Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio y todos los que vinieron con él recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Y hermanos, también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos tienen una alabanza para su Señor? Aleluya. Por eso, hermanos, hoy día usted tiene que estar claro qué es lo que debe hacer una persona para ser salvo. Hay mucho más que podíamos estar en esta hora leyendo.
amén, que nos van a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Amén. Usted puede leer el libro de los Hechos y ahí va a ver qué es lo que ellos predicaron, qué es lo que hicieron con los, amén, con los creyentes, con los nuevos convertidos. ¿Qué es lo que ellos hacen? A ver si practicaron esa salvación de último minuto. A ver si practicaron, hermanos, aleluya, eso de aceptar a Jesús, amén, como un Salvador y repetir la oración y usted es salvo. Y no importa que usted sea, cuando fuimos a pedir el bautismo, dijeron, el agua nos salva. Amén. Pero Jesucristo dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Efesios 4:5 dice un Señor, una fe y un bautismo. Y ese un bautismo enseña la Biblia que es en el nombre de Jesucristo y es para perdón de los pecados. No voy a leer más citas bíblicas porque las hay y podríamos seguir, hermanos, confirmando cuál es el plan que Dios dejó para que el hombre sea salvo. Ya con todas estas palabras que hemos leído, yo creo que ya usted ha podido comprender en esta hora, amén, que lo que la palabra de Dios nos enseña es lo que debemos de creer. ¿Cuánto le creen a la palabra del Señor? Aleluya. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Oh, Rey de Gloria, en esta hora alabamos su nombre, glorificamos su nombre, glorificamos su nombre, Señor. Su voluntad es que podamos comprender, entender. Aleluya. Usted, Señor amado, quiere abrir el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Comienza a orar en esta hora. Jesús, hemos oído tu palabra, Señor. Glorifícate, Padre bueno. Glorifícate, Señor. Su palabra dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Yo quiero ser un entendido, Señor. Yo quiero ser un entendido, Jesús amado. Aleluya, aleluya, aleluya. No quiero ser un insensato. No quiero, Señor amado, ser una persona que no entiende, Señor amado, lo que usted está hablando. Yo quiero ser un entendido, porque los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Oh, Padre bueno, su palabra ha sido predicada una vez más en este lugar, y su palabra no vuelve vacía, Jesús. Ha sido sembrada en los corazones. Ayuda a mis hermanos de evangelismo, Padre mío, para que ellos puedan retener esta palabra. Aleluya, para que ellos puedan usar esta palabra. Hay mucha gente que está creyendo en Dios, aleluya, pero todavía no sabe qué es lo que deben hacer para ser salvos. El inicio de una vida en Cristo no la saben. Esa salvación inicial, porque también su palabra dice que perseverar hasta el fin, este será salvo. En el nombre de Jesús, Padre mío, glorifícate, Señor, en las vidas, en los corazones que hoy día, Señor amado, están oyendo tu palabra. Hay vidas, hay almas también aquí, nuevas almas, vidas que necesitan oír palabra tuya, Señor. Aleluya. Hay hermanos de evangelismo y poder ir a cumplir con este mandato, este mandamiento de Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una condenación, pero hay una salvación, y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan, aleluya, al conocimiento de la verdad. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que todos vengan, aleluya, al arrepentimiento. También lo dice ahí su palabra en 1 Pedro 3:8. Oh Rey del cielo, en esta hora, Padre mío, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, en el nombre de Jesucristo, Señor, le damos la gloria, la honra y la alabanza. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Queremos guardarla. Queremos ponerla por obra, Señor, para que nos vaya bien. Aleluya, en el nombre de Jesús. Para escuchar un día: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.